Collado. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido todo este tiempo? Decíamos ayer, ¿no? Decíamos ayer. Sí, en la mañana trabajando recordé el podcast que hicimos hace 3 meses y también hicimos otras cosas juntos, algunos talleres, webinars y dije, ¿por qué no retomar contacto y ver cómo nos fue y cómo nos está yendo y cómo nos podría ir en todo caso? Y buscando también de dar un poco nuestras experiencias y generar aprendizajes para otros emprendedores que pueden estar escuchando. Entonces, un poco era la idea y gracias por dar tu espacio también para conversar, Raúl. ¿Cómo te ha ido a ti? Al contrario. Pues mira, muy bien, Martín. Yo creo que con una sensación de aplicar lo aprendido, ¿no? Y de aplicar lo que contamos. O sea, en cierto modo, muchas veces estamos contando en las empresas, tanto tú como yo, estamos contando que pues, un líder tiene que tener capacidad de reacción, un líder tiene que tener una capacidad de escucha de lo que está pasando en sus clientes, tiene que estar permanentemente atento, tiene que estar al servicio de los clientes, tiene que... todo ese tipo de cosas que vamos contando, de repente llega nuestro caso y lo tenemos que poner en marcha, ¿no? Y ya no hay excusas, ¿no? Ah, bueno, no, es que una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. No. Ahora toca demostrarle al mundo que lo que hemos dicho que había que hacer, sobre todo en estos mundos de agilidad, por ejemplo, que es una de las cosas con las que yo he trabajado para los directivos, ¿no? Decir, oye, pues el cambio de mindset obligado que tenían que tener los directivos, ¿no? Antes de iniciar cualquier otra cosa, pues se cumple y lo estamos viviendo en nuestras carnes, ¿no? Eso es un poco así como el primer titular que te puedo dejar, ¿no? Sí, de verdad que comparto contigo, es un desafío grande que nos ha tocado. Eh, la verdad, yo te cuento un poco cómo me sentía en marzo por ahí. Tal vez un poco aferrado a lo que yo venía haciendo hace buen tiempo, que era estar en las empresas, hacer las capacitaciones, procesos de coaching de manera presencial. Y de repente nos vimos con esto y bueno, ha transcurrido 5 meses, creo un poco más. Y si yo me miro de aquí a cómo empecé, la verdad que hay muchas cosas que he soltado, ¿no? He tenido que hacer unos giros, pero brutales, como se dice, pero siempre en la línea de aprender, en la línea de desafiarme, y me he dado cuenta de que los seres humanos tenemos una capacidad de adaptación impresionante. O sea, y también algo que es importante, y seguro te habrá pasado a ti, es que a veces nos ponemos los consultores, los coaches, nos ponemos un peso muy grande, que tenemos que tener la respuesta para todos, pero también nos toca a nosotros. Y la pregunta es, y a veces nos hemos llamado para ver, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? Porque somos seres humanos. Y lo bonito de esto es que en situaciones como estas, las redes de contacto, los consultores que estamos siempre comunicados, siempre nos damos la mano, o sea, podemos compartir incluso experiencias, hemos compartido incluso herramientas, hemos estado en webinars, y tú has estado acá con gente de Perú, cosa que era imposible antes, Raúl. Entonces, mira cuántas cosas buenas pueden pasar en momentos tan complicados como los que estamos viviendo. Eso es lo que me nace en este momento compartirte, de lo que me ha venido pasando. Sin duda, yo creo que en todas las situaciones, ¿no? Siempre parece que lo ponemos el acento cuando las cosas van mal y entonces decimos, oye, en momentos de crisis pues surgen oportunidades, pero eso pasa en todas cuando las cosas van mal y cuando las cosas van bien, ¿no? Que de repente hay implícitas una serie de oportunidades que solo algunos las ven y los que las ven les va muy bien, ¿no? Claro, cuando esto es un aspecto que se potencia mucho cuando el común de los mortales está mal y de repente ves que gente sobresale porque destaca, porque es capaz de atrapar estas oportunidades, ¿no? Yo creo que esa ha sido una buena lección, como tú bien dices, ¿no? Pero, pero también hemos tenido que reinventarnos en cierto modo, ¿no? ¿Qué cosas nuevas has hecho tú en este tiempo, ¿no? O sea, dices, porque, bueno, dar las formaciones y a lo mejor divulgar qué es lo que estamos haciendo, en cierto modo, es algo que ya veníamos haciendo, ¿no? Pero tú has tenido que ponerte a estudiar otra vez, vuelta al cole, como me ha pasado a mí, ¿no? Sin duda, o sea, como muchos, nos tocaba entrar al entorno digital, al entorno virtual. Hemos tenido que aprender lo que más o menos hacíamos de alguna forma empíricamente, pero nos tocaba realmente manejar estas herramientas
Por ejemplo, ahora, antes yo no, ni siquiera conocía, el Google Drive lo conocía de vista, o por ejemplo el Mural, ¿no? Que es una plataforma colaborativa que la tuve oportunidad de conocerla cuando fui, digamos, estuve en un proceso de certificación de Design Thinking, por ejemplo, entonces me tocó ser alumno y comenzar a aprender desde el rol de alumno, y eso me sirvió mucho. Entonces, estas herramientas que fui aprendiendo me han servido muchísimo a la hora de implementar y hacer mis cursos. Entonces, ahora, digamos, puedo fluir y puedo compartir este aprendizaje a mucha gente que tiene mucho temor todavía, Raúl, no sé si te ha pasado a ti, pero mucho temor de entrar, de tener que hacer algunas operaciones en la computadora, en fin, hay mucha resistencia todavía, pero yo también he metido la pata, me he equivocado, me han pasado mil cosas, anécdotas miles, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿no? Te cuento, yo estaba haciendo una sesión de un taller y eran 7 de la noche acá en mi casa, y de repente, bueno, hubo un accidente, unos gritos, y de repente la mascotita de mi vecina la atropellaron en ese momento. Entonces yo tenía 20 personas ahí, pero quería ir a ayudar también en ese momento y no sabía qué hacer. Pero bueno, son situaciones que a veces ya ves cómo lo resuelves, ¿no? Que te pasan cuando estás haciendo una sesión en vivo con 20 o 30 personas, y a veces pasan cosas en tu casa y no sabes cómo manejarlo, pero bueno, ha sido parte del aprendizaje. Yo diría que una de las cosas más importantes que he aprendido en estos últimos tiempos es entrar a los temas de pensamiento de diseño. Yo creo que es una herramienta, el Design Thinking es una herramienta que a mí personalmente me ha ayudado mucho en mis procesos de coaching, y también en entender mejor cuáles son los cambios que se están dando en las necesidades de las personas. Entonces yo creo que es una herramienta que me está funcionando muy bien. Vengo haciendo algunos talleres con esto, y creo que en adelante el Design Thinking se va a convertir en una herramienta prioritaria para mí. Cuéntame No, un poco. fíjate, es que hablamos mucho de innovar, ¿no? Y la innovación, yo acabo de un programa que teníamos preparado para marzo de este año pasado y que obviamente se tuvo que suspender, era parte presencial, parte online con nuestra plataforma. Lo hemos convertido todo en online y estamos empezando a trabajar con él. Hemos empezado, de hecho, el viernes pasado, viernes 4. Y empezamos con el módulo de innovación, ¿no? Porque la innovación es algo que se nos ha pedido insistentemente desde los años 80, de los 90, ¿no? Oye, los líderes tienen que tener este carácter innovador, tienen que pensar fuera de la caja, ¿no? Y se nos ha hablado mucho de eso, ¿no? Ajá. Y justo en uno de los podcasts hablaba un colega mío, Guillermo Ríos, con el que ahora estamos haciendo una sección, en cada uno de los podcasts estamos incrustando una sección de él. Y Guillermo decía, la innovación no es algo, nos hemos dado cuenta que no es algo de unos señores que van en sandalias con el dedo fuera, ¿no? Y decía, oye, sin decir nada, con los que van en sandalias el dedo fuera, porque otra de las cosas que nos ha demostrado la pandemia es que no hace falta ir con chaqueta y con corbata para ser un tipo inteligente, ¿no? Por tanto, nada que decir sobre las pintas, sí algo que decir de que la innovación no es algo de unos iluminados, la innovación es algo que está presente y debe estar presente en la vida del directivo y que tiene digamos, que trabajarse, es un proceso, es un método, es una competencia que tiene que trabajarse, tiene que entrenarse, ¿no? Y que tiene sus procesos, tiene sus pasos. Y este tema del design thinking, que tú has aplicado, yo creo que muy inteligentemente en el mundo del coaching o en el mundo del desarrollo de los directivos, yo creo que es un must ahora, Martín, porque tiene que estar imbricado. Ya no vale decir, no, nosotros no somos innovadores porque, uno, no tenemos recursos. No es verdad. Hay muchas empresas innovadoras sin apenas recursos. Dos, no tenemos a un tío de I+D. Lo siento mucho, pues les enchufas ¿no? O sea, digamos, les enseñas a los que están a innovar, porque es algo que se aprende, no es algo que viene de serie. Yo ya nací innovador o no he nacido innovador y lo siento mucho y tengo que cerrar la empresa porque no soy innovador. ¿Qué crees? ¿No? O sea que yo creo que este mix de lo que tú aportas me parece muy interesante y muy necesario, sobre todo para los líderes, ¿no? ¿Sabes qué, Raúl? Mira, hay algo bien importante ahí que yo quería un poco reforzar, porque hay mucha gente que no conoce Design Thinking, y a veces me preguntan, pero ¿cuál es la diferencia con un tema del proceso de innovación? Y el tema de Design Thinking es que está muy enfocado en la experiencia del usuario. Entonces, si tú te das cuenta, la cantidad de servicios y productos que se están generando en este momento para una realidad totalmente distinta a la que vivíamos hace 6 meses, eh, diseñarlo desde la experiencia del usuario no es lo mismo que diseñarlo desde los procesos que yo tengo que implementar en mi área. Por ejemplo,
un banco tiene que cambiar procesos de atención al usuario, al cliente, y lo hace desde su propia forma de pensar. La persona que hace la cola en un banco, tú le preguntas qué opina del proceso, no te va a describir el proceso, te va a describir lo que siente, lo que le está pasando. ¿Me explico? Su frustración por tener que hacer colas inmensas, el tiempo que pierde, etcétera, etcétera. Entonces, Design Thinking está diseñado para entender y operar a partir de una necesidad real, ¿no? Tangible de una persona que está tomando un servicio. Entonces, yo creo que ese pequeño detalle, gran detalle, es muy importante al momento de rediseñar servicios, rediseñar productos, y además de eso, la agilidad, como tú bien lo sabes, ese iterar permanente, ¿no? En que lanzo algo al mercado, lo testeo y regreso y vuelvo a lanzarlo, yo creo que es ahorita fundamental porque ya no se pueden hacer las grandes planificaciones que se hacían antes, con altos costos de inversión y luego, digamos, para nada, para no tener un buen rendimiento. Entonces, yo creo que herramientas como como hay otras herramientas ágiles, por supuesto, están marcando la diferencia en cuanto a los servicios que podemos presentar, digamos, en el mercado, ¿no? Pero fíjate, yo no sé si tú coincidirás conmigo, ¿no? Todo este movimiento Agile, el movimiento ágil, todo el Scrum, todo el Kanban, el Lean, todo esto ya existía, ¿no? Ya había algunos pioneros, algunos early adopters que estaban ya metiéndose en ello, pero lo más difícil de todo era cambiar esa mentalidad, ¿no? Esa statu quo que tenía el directivo que decía, bueno, pero eso es para otras industrias, ¿no? Porque en esta industria no se puede hacer, ¿no? Pero cuando digo eso para estos nombres raros del design thinking o del agile, lo digo para cosas como el home office o como el teletrabajo, para ponerlo en castellano. ¿El teletrabajo en esta empresa? No, es que tú no sabes muy bien. Esta industria es una industria muy complicada donde el teletrabajo no tiene cabida. ¡Wow, hermano! Y en 24 horas tuvieron que decidir mandar a todo el mundo a su casa y ponerle un laptop y ponerle a trabajar, ¿no? Entonces, lo que ha hecho ha venido a acelerar muchos de los procesos que ya estaban en marcha en algunos sitios, pero que había otros que no pensaban ponerlos en marcha nunca, porque es mucho más cómodo controlar over the shoulder, por encima del hombro, y tener a toda la gente ahí en el redil y tal, antes que dar la libertad, antes que dar la autonomía, antes que perder un poco de control, antes que permitirles equivocarse, que eso duele cuando tú eres el líder formado en el old-fashioned mode, ¿no? Y de repente ahora, ¿cómo me vas a quitar eso? Pero si yo aprendí con el látigo ahí a dar a la gente, ¿no? Lo caricaturizo un poco, pero supongo que tú te has encontrado con líderes de ese tipo que ahora no les ha quedado más remedio que adaptarse, ¿no? Sí, es verdad. Sabes que yo estaba pensando mientras tú contabas esto del teletrabajo, eh, cuando estábamos trabajando normalmente en las oficinas, bueno, yo como consultor siempre he trabajado desde casa, pero bueno, en las empresas. Cuando éramos felices y no lo sabíamos. Sí. Pero fíjate que algo bien curioso, porque este tema del trabajo y la familia, ¿no? El impacto del trabajo en la familia, personas que se iban 8 o 10 horas a trabajar y no tenían contacto con la familia, llegaban a la casa muy cansados, dormían y ya no tenía casi vida familiar. De repente se dio la oportunidad de que todos estén juntos en un mismo lugar. Sin embargo, es todo un aprendizaje. Por ejemplo, en mi casa tengo un hijo en un cuarto, el otro hijo en otro cuarto, mi esposa en otra oficina y yo en otro lugar, aquí en el comedor. Los cuatro trabajando y a veces pareciera que no estuviéramos aquí en la casa. Entonces, de repente yo voy un rato y le doy un beso a mi esposa y cómo va la cosa y le hago una broma, algo para sentir que estamos en la casa. Entonces, es todo un aprendizaje realmente y creo que todavía estamos empezando a entender cómo es el home office, porque hay muchas empresas o que se exceden, por ejemplo, hay jefes que se exceden en estar todo el tiempo controlando a la persona y hay personas que están sumamente estresadas porque no tienen tiempo ni para comer, ni para comer sus alimentos o estar con su familia. Entonces, fíjate que hay un gran aprendizaje y algo más que quiero decir antes de que se me pase, Raúl, es que yo ayer creo, un post en LinkedIn, no sé si ayer o hoy día, que decía, ¿cuánto más pueden resistir las empresas sin capacitación, o sea, en habilidades blandas? ¿Tú qué piensas de eso, Raúl? Bueno, fíjate, interesante, ¿no? Yo creo que según te escuchaba, iba pensando mentalmente en estos 6 meses, ¿no? Han pasado medio año. Es que ha pasado medio año, Martín. Ahora, en una semana habrá pasado medio año que
empezamos todos digamos, a algunos a autoquedarnos en casa, otros un poco empujados por los gobiernos, ¿no? Pero en estos 6 meses me acuerdo que hubo un shock inicial donde las empresas era como, wow, y ahora hay que gestionar la emoción, ¿no? Entonces yo me acuerdo que los primeros webinars eran un poco cómo gestionar la emoción, cómo gestionar este proceso de duelo, de perder el statu quo de lo que yo venía haciendo y cómo me tengo que adaptar a un montón de cosas de las que no tengo herramientas, no tengo ni idea, la incertidumbre, ¿no? Toda esa gestión de la emoción. Después hablamos mucho de una nueva organización. Teníamos que organizarnos de manera distinta y una nueva comunicación. Teníamos que comunicarnos con las personas de manera distinta, ¿no? Entonces hubo todo un nuevo boom de todo esto. Todo eso lo hicimos prácticamente sin recursos, sin que las empresas invirtieran en un solo chavo, porque todo estaba completamente bloqueado con esta falta de ingresos en muchos casos, ¿no? Muchos de mis clientes, como sabes, cerraron y dijeron, oye, mira, vamos a cortar el grifo porque en este momento no sabemos lo que va a pasar y por tanto no podemos invertir en nada, ¿no? Entonces, todo eso lo hemos hecho prácticamente sin recursos. Pero ahora están empezando a ser conscientes de lo doloroso que es el ensayo y error, Martín. De lo doloroso que, oye, sí, hacer una mesa es muy fácil, ¿no? Yo agarro un tablero, me pongo unas patas y ya he hecho la mesa. Bien, pero de repente empiezas a ver que la mesa se tambalea, que la mesa se cae. Y entonces hay alguien que dice, oye, ¿y si llamamos a un carpintero para que nos enseñe cómo se hace la mesa? Y entonces alguien dirá, no, pero no tenemos, acordaros que no tenemos presupuestos. Ok, sigamos con la mesa. Cuando se nos caiga, entonces tendremos un problema, porque tendremos que armar otra mesa y además de eso hacerla sólida. Y para eso podemos estar o 10 años más probando y poniendo clavos y agarrando un poquito con unos alambres para ver si funciona, o llamamos a un experto, ¿no? Yo creo que eso ahora empieza a traslucir de nuevo, ¿no? El que las empresas tienen que decir, oye, esto no es un gasto, no era un gasto, sino es una inversión. Y las habilidades y las competencias que la gente tenía antes de la pandemia no son las que se necesitan ahora. Este programa que te decía del Change Leadership Program que yo he empezado, fíjate qué módulos. Innovación, empezamos en innovación y competitividad. Toma decisiones en entornos complejos. Comunicación y escucha activa. Ya no es cómo comunico, sino cómo sé escuchar a los demás. Inteligencia emocional, obvia, esa estaba de SWA ya antes, ¿no? Liderazgo ágil, ya no es el liderazgo tradicional del líder y el jefe y el líder, no, ahora es cómo puedo hacer estas iteraciones en el liderazgo, equipos ganadores, negociaciones complejas. Hoy estamos negociando no con el proveedor de siempre, hoy estamos negociando con 20 proveedores, ni estoy negociando con el cliente de siempre, estoy negociando con clientes nuevos que no me conocen y por tanto la negociación va por otro lado, ¿no? O sea que la gestión del cambio, el último módulo con el que cerramos es gestión del cambio. Imagínate, todo eso no se parece en nada a las necesidades que se tenían hace tiempo, ¿no? Ahora, ¿qué nos falta? Pues que las empresas digan, oye, es verdad, vamos a ponerle dinero a esto, vamos a llamar a expertos, martinalcandré.pe en Perú y Latinoamérica, déjame este espacio, o sea, vamos a echar una raya ahí de Miami para abajo, o de Guatemala para abajo, todo lo que queráis llamar a Martín. No, fuera de bromas. También esto es otra cosa que se ha roto, ¿no? Y no sé si tú tienes la misma impresión, ¿no? De repente se ha globalizado todo. Ya no me dedico a un mercado, ni a un barrio, ni a un entorno, ni a un sector, sino hoy puedo dar servicio en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Perú, en donde me dé la gana. Porque hoy esto que era una barrera y que la gente decía, no, pero es que donde esté lo presencial, pues ya se ha demostrado que no. Hasta las escuelas de negocio más sólidas ya están haciendo su formación online, ¿no? No sé si piensas igual. Sí, es verdad, mira, justo estaba pensando lo que tú estabas diciendo. Eh, por ejemplo, en los cursos que yo estoy haciendo, en los cursos de presentaciones de alto impacto, design thinking, los tres grupos que estoy teniendo, bueno, he tenido dos, voy a empezar un curso este 15. He tenido gente de Chile, de Uruguay, de México, es decir, algo que antes era imposible, ¿no? O sea, ahora alguien te contacta por la red, y inmediatamente le interesa el curso y se escribe y ya está. Y todos coordinamos la hora y perfecto, y está dentro de. Entonces, ese es algo que antes era impensable. O sea, la cantidad de viajes que había que hacer, un consultor tenía que viajar, estar ahí. Las personas que te contrataban lo pensaban 1000 veces para traerte por los altos costos de alojamiento, etcétera. Entonces, eso es una barrera que se ha derribado y que bien aprovechada puede ser muy interesante. Yo pensaba en lo que tú decías, Raúl.
yo, yo me he dado cuenta que muchas personas están lidiando entre no saber cómo hacer para conservar su trabajo y cómo, o irse buscar una nueva oportunidad, ¿no? Entonces, si se quedan en su trabajo y tienen que someterse a las condiciones del trabajo, porque no queda otra, el nivel de estrés es brutal, ¿no? O sea, el nivel de estrés y lo que tienen que soportar es muy fuerte. Con los mismos recursos, difícilmente van a poder capear esa situación. Ahora, irse a otra empresa, necesitas desarrollarte, necesitas estar preparado para... No es cuestión de que, bueno, ya me cansé de esto y me voy y busco otra empresa y que pase lo que sea, porque tienes una responsabilidad, obviamente, detrás. Entonces, por eso yo decía que el tema de desarrollo de habilidades es fundamental y yo desde aquí invito, y estamos en este espacio, invito a los líderes de empresa que creen precisamente que el desarrollo de habilidades es fundamental para cambiar los comportamientos, eh, que miren, que escuchen, que sientan qué les está pasando a su gente, que les pregunten cómo se están sintiendo y no solamente estén esperando el resultado, porque tarde o temprano va a haber una consecuencia de no haber atendido a su gente y haber desarrollado estas habilidades que son tan importantes como las que tú mencionaste hace un momento. Ujú. Eso es Fíjate, un poco, dime, perdona. no, eso es un poco lo que siento y te lo digo desde, Sí, mira, sí. ni siquiera esto lo hemos preparado, sino que lo estoy sintiendo y lo estoy viviendo, ¿no? O Qué sea, bueno. Dos cosas sobre eso, ¿no? Una, casi voy a empezar por el final. Una, bueno, casi voy a empezar por el principio, que es la que yo tenía en la cabeza, ¿no? Una es el tema de las audiencias. Fíjate que cuando otra de las cosas que nos pasó es que nos preocupábamos mucho de que hubiera mucha gente en ¿no? en las audiencias y que cuando uno hacía un vivo, pues que tuviera 10, 15, 20 personas mínimo y luego 100 razonable y tal, y luego 500 era como he hecho un webinar con 500 personas, ¿no? Yo creo que eso también, primero, decayó porque la gente no podía estar en esto y segundo, para mí ya no es tan importante, ¿no? En el sentido, ahora, por ejemplo, como estamos retransmitiendo en Facebook y eso tiene un delay de 10 o 12 segundos, yo estaba pendiente de quién estaba entrando, si teníamos 8 o 10. He decidido, naturalmente, quitarlo y lo he llevado a Zoom y así te puedo ver en tiempo real sin ese delay, ¿no? Pero, pero es que no me preocupa nada. Con que solo una persona, alguno de los comentarios que tú estás haciendo, alguien que en mi caso, en mi canal de Face, le puede interesar lo que tú dices, o en el canal tuyo le puede interesar lo que yo estoy diciendo porque es una voz distinta, para mí ya está bien pagado, ¿sabes? Para mí ya está, este tiempo ya está bien empleado, ¿no? Eso es un poco digamos, lo que quería decirte. La otra pregunta se me ha ido por completo. Estabas hablándome de... Porque era el hilo de lo que tú estabas diciendo. te decía un poco entre esa disyuntiva que hay, o esa sensación de las personas que están trabajando, que Ah, no saben si se sí, quedan sí, o si sí. se van, ¿no? Perdón, y acabo con esto, Martín, porque una de las cosas que también hablaba con Guillermo Rius el otro día es el tema de la responsabilidad individual a la hora de formarnos. Tampoco podemos pensar que la empresa es la que me tiene que formar, sino hay una parte de responsabilidad individual de cada uno de nosotros que dice, oye, ya no puedo esperar a que papá o mamá empresa me forme, sino tengo que ser yo el que me ponga las pilas, ¿no? Y esto es algo que también hemos aprendido en esta pandemia y lo hemos puesto en marcha nosotros mismos, ¿no? ¿Sabes qué, Raúl? Has dado justamente en el clavo. O sea, hasta los primeros 2 meses yo diría yo estaba aferrado a que en algún momento las empresas abrieran el presupuesto y bueno, vamos a capacitar, pero la realidad es mucho más fuerte que mi pensamiento y me di cuenta de que, así como tú dices, hay muchas personas que tienen sus ahorros o tienen sus ingresos y necesitan invertir en desarrollar sus habilidades. Y la mayoría de la gente que está en mis cursos son personas naturales que obviamente tienen sus ingresos y decidieron invertir por propia cuenta. Entonces, eso que tú dices es muy real y no van a esperar a que la empresa le pague el curso, pero ellos saben que estando, digamos, capacitados y empoderados, tienen mucho más ventajas sobre otras personas que Uh -huh. no están invirtiendo en este momento, ¿no? Fíjate que hay una modalidad ahí a caballo entre las dos. Nosotros, supongo que a ti te ha pasado igual porque compartimos muchos de los quehaceres, ¿no? Pero había una parte de formación, digamos, donde les dábamos los lineamientos, las directrices, las tendencias, los libros, las novedades, un poco el conocimiento que nosotros teníamos se lo poníamos en la mesa si fueran 1 o 30 personas en un grupo, ¿no? Y por otro lado estaba nuestro rol como coaches. Y nuestro rol como coaches muchas veces teníamos que hacer un esfuerzo por no darles las recetas,
porque el coaching ontológico que tú y yo hacemos es de descubrimiento, de reflexión, ¿no? Entonces, y sin embargo ha aparecido en este tiempo una figura ahí en el medio que es el que ya existía, que yo no había hecho nunca, que es el tema del mentoring, ¿no? En donde está a caballo, entiendo tu situación, como lo hacemos en el coaching, entiendo tu situación, entiendo tus necesidades, déjame que te dé estas soluciones por si te aplican, ¿no? Una especie como de coaching del malo, ¿no? Como yo decía antes, ¿no? Yo he visto muchos coaches y los he criticado mucho cuando un coach te manipula y te dice lo que tienes que hacer y para tu bien, porque porque es lo que más te interesa. Eso no es coaching, eso es otra cosa. Sin embargo, ahora, siendo un pacto entre ambas partes, a mí me ha pasado, me acaban de pedir un proyecto para acompañar a una persona durante 8 semanas, acaba de entrar en una posición directiva y no tiene los skills, no se los han dado, le han puesto allí y me dice, oye, necesitamos que me ayudes en gestión del tiempo, necesito que me ayudes en dirigir equipos jóvenes con mentalidades y personalidades distintas, necesito que me ayudes a administrar reuniones, necesito que me ayudes a cómo conformar un orden del día de una reunión, ¿no? O sea, pequeñas cosas que uno puede optar. Antiguamente, ¿cómo aprendíamos eso, Martín? Pues a base de golpes y de tiempo y de esfuerzo y de ponerte la cara colorada, ¿no? Y llegabas a un sitio y decías, joder, yo no sé, pues bueno, voy a probar así, ¿no? Y como teníamos tiempo, pues se podía ir haciendo. Hoy no hay tiempo. Hoy tienes 100 días. O lo haces o tienes un problema, ¿no? Entonces, esa parte del mentor yo creo que es algo que va a tomar mucho cuerpo, ¿no? El tener, igual que uno tiene un asesor fiscal, igual que tiene aquí en Estados Unidos, tiene un asesor para los seguros, igual que tiene un asesor médico, va a tener un asesor personal, alguien que le ayude y que le vaya dando estos conocimientos que a lo mejor no tiene, ¿no? Sí, porque yo creo, Raúl, que el mentor obviamente se basa en su experiencia, ¿no? Sí. Hay una parte empírica, obviamente, muy rica de todo lo que ha vivido y eso es lo que uno transmite, obviamente, desde ahí, ¿no? Pero eso estaba más en el mundo de las empresas, ¿no? El Ujú. mentor interno, que era el que cogía a los jóvenes y Sí, los llevaba y tal. Pero esta figura del mentor externo que te da las directrices, las pautas, que te da teorías y que te ayuda, ¿no? de acuerdo. Tú sabes que una de las cosas más bonitas que me ha pasado en mi experiencia en estos meses, obviamente sin mencionar a quién, estoy haciendo, por ejemplo, coaching al CEO de una empresa y también estoy haciendo coaching a su hijo, ¿no? Y la verdad que ha sido una de las experiencias más bonitas que he tenido porque este, ayudar por un lado a la cabeza de una empresa, pero también ayudar, digamos, a parte de la familia, ha sido una de las experiencias más hermosas que he tenido, sobre todo porque los jóvenes ahora andan muy preocupados por querer, digamos, lograr sus metas o acabar su universidad o lo que fuera, ¿no? Yo normalmente no trabajaba con jóvenes, pero ahora tengo algunas personas, digamos, que tienen 20, 22 años, y los chicos de ahora están mucho más, digamos, rápidos y ávidos de lograr sus objetivos y sus metas. Entonces, también, mira, yo algo que no pensaba, ahora estoy haciendo acompañamiento a jóvenes también, y acompañamiento también, obviamente, a CEOs. Y yo creo, y te lo digo así con todo el respeto del mundo por el coaching, yo siento que el coaching es una práctica en evolución, que está cambiando permanentemente. A veces nos queremos poner ciertos límites, que esto no se puede hacer, esto sí se tiene que hacer. Pero yo creo que poco a poco eso va a ir cambiando, ¿no? Por ejemplo, si yo ahora le pongo herramientas de design thinking o herramientas agile a un proceso de coaching, y si eso genera y aporta y contribuye al valor o al resultado, en buena hora. Eh, y probablemente algunos dirán, no, es que tú estás loco, tú no puedes hacer eso. A mí en la escuela te dijeron que hay que hacerlo así, así, así. Pero esto ha cambiado, Raúl. O sea, el Sí, contexto que es ahora... verdad, coincido contigo. Yo creo que hay un coaching ontológico puro, marcado por las directrices y tal, que probablemente tiene que moldearse y ser un poquito más flexible. Solamente por ponerte una acotación, siempre que la otra persona te acepte. De acuerdo. Porque si no estás manipulando, en mi punto de vista, ¿eh? Yo he visto hacer sesiones de coaching donde una persona con todo el respeto del mundo le decía a otra, tú lo que tienes que hacer es determinadas cosas con tu familia los domingos. Bueno, eso no es coaching, eso es consejos, eso es
no sé, eso es una conversación de un amigo, o una cosa de un mentor o de oye, para que te vaya bien en esta empresa tienes que hacer este tipo de cosas, ¿no? Porque con eso te va a ir bien. Pero no era coaching tal y como yo lo entendía. Probablemente sea una cuestión de nomenclatura, Martín. Tendremos que cambiar el nombre. Seremos acompañadores, seremos advisors, que es una palabra que aquí en Estados Unidos se lleva mucho. Soy tu advisor. Estoy aquí para ayudarte, para acompañarte y para darte consejos. ¿Por qué no? Claro que sí, ¿no? Pero entonces estaré dejando de hacer el coaching puro de descubrimiento. Y entonces tendré que ser advisor más coach. Bueno, no sé si esta fumada que me estoy aquí pegando, no sé cuántos nos estarán escuchando ahí en Face en este momento en tiempo real o cuántos vean el contenido cuando lo dejemos en las redes, ¿no? Bueno, en todo caso, Raúl, yo creo que es muy bonito y también importante compartir esos aprendizajes porque han sido vivencias. La experiencia, digamos, es fundamental para el aprendizaje. En todo caso, yo quería lanzar la pregunta y pensando también en las personas que nos pueden estar escuchando, eh, ¿cómo ves tú el futuro? O sea, ¿cómo ves qué es lo que se viene? Deja que saco la bola, que no sé exactamente, bueno, no tengo bola de cristal, tengo una de plástico aquí. Pues fíjate, yo creo que yo creo que te voy a devolver la pregunta. ¿Eh? No, a ver, yo tengo una ligera impresión de que, uno, vamos a avanzar mucho en todo esto que hemos estado hablando hasta el momento y no lo voy a repetir, ¿no? En flexibilidad, en adaptación más rápida, en necesidad de cambiar paradigmas. Y las empresas van a cambiar. O sea, yo no creo que vaya a haber un momento que levanten la mano y digan, todo el mundo a la empresa, porque no es verdad. O sea, va a haber mucha gente que diga, espera, que hemos encontrado cosas buenas en esto. Y las cosas buenas es que a lo mejor la mitad de las personas pueden trabajar desde casa y me ahorro todo este espacio de oficinas. O a lo mejor pueden venir en turnos. O a lo mejor pueden venir 2 o 3 días y el resto del tiempo trabajar desde casa porque tiene sus ventajas. Yo creo que eso las empresas lo van a haber aprendido. Y la dificultad que tenía eso era el control y el seguimiento. Y ya se ha demostrado que entonces habrán aprendido que se puede hacer de otro modo. Yo creo que eso va a ser importante. Van a desaparecer empresas. Martín, yo tengo la sensación de que van a desaparecer, como en todos los procesos de evolución natural, las que no se hayan sido capaces de adaptarse. Hoy estoy viendo tú sabes que conozco muy bien el mundo hotelero en Cancún, hay un montón de hoteles que se están vendiendo, hoteles pequeñitos que no estaban profesionalizados, que no han podido aguantar y van a ser engullidos por o bien grandes cadenas, pero no cualquier gran cadena, sino aquella que sepa gestionar bien esta crisis y que sepa ver la oportunidad de poner un anillo de redes de hoteles boutique, por ejemplo, ¿no? Aparecen otros modelos que hasta ahora no existían. Y estos modelos de familias pequeñitas en hoteles en Tulum, por ejemplo, que es un sitio padrísimo, pues de repente lo comprará una cadena y dirá, espérate, voy a comprar 3 o 4 de propiedades de estas y le voy a hacer una red donde no existía. O sea, oportunidades va a haber. Yo creo que las empresas lo van a saber aprovechar, pero en el mundo en el que nosotros movemos, lo que yo creo que van a tener que cambiar es la mentalidad del directivo, la mentalidad de la persona que dirige personas. O cambias o ya nunca más vas a volver al orden y mando, nunca vas a poder, porque a pesar de que el mercado se vuelva otra vez a su lugar, la gente no va a aceptar que se les dirija así. ¿Sabes? Yo creo que hay un aprendizaje en esto. Probablemente en los primeros momentos, porque hasta que los mercados se regularicen, hoy hay muchísima gente sin trabajo que aceptarán cualquier cosa en los primeros meses o años, ¿no? Pero las nuevas generaciones ya no te van a aceptar ese tipo de dirección, ¿no? Por tanto, yo creo que esa es una lección para los directivos con los que nosotros hablamos, ¿no? Sí, yo comparto bastante contigo. Pienso que la vida no va a ser igual que la que vivíamos antes. No vamos a volver tampoco a los mismos estándares de antes. Incluso siento que muchas empresas han descubierto oportunidades trabajando de esta forma, ¿no? Beneficiosas, ahorro de costos, en fin, han generado un aprendizaje ahí interesante. Eh, Ahora, el tema está justamente, y coincido contigo, en el tema del liderazgo, ¿no? El liderazgo es un aspecto esencial en este momento para empoderar a las personas a que puedan, primero, desarrollarse, que se sientan capaces de poder lograr los objetivos, pero creo que el aspecto fundamental, desde mi propia experiencia, y creo también que tú puedes coincidir, es cómo recuperar la confianza.
porque fíjate que somos seres relacionales y hemos estado acostumbrados a conversar muy cerca, a darnos un abrazo, y ahora vamos a tener que conversar de otra forma, ¿no? Siempre, entonces, ese proceso de acercamiento va a llevar su tiempo, va a llevar su tiempo y implica también mucha aceptación también, digamos, de las formas como se tienen que trabajar y conversar ahora. Entonces yo creo que si se trabaja mucho en la confianza en las organizaciones, por ejemplo, a partir de eso pueden mejorar otro tipo de competencias, pero la plataforma esencial para mí es cómo construir, cómo reconstruir la confianza que se puede haber perdido, y tú sabes que el miedo le está ganando probablemente el espacio, ¿no? A lo que es la confianza. Todo el mundo anda con miedo, con temor y con mucho control, y tú sabes que a mayor control, menos confianza, a menos control, más confianza, ¿no? Entonces, Yo coincido contigo, pero fíjate, eso también nos devuelve al mundo de las oportunidades, Martín. Si alguien está escuchando y quiere entrar en los podcasts de personas.com, hay uno que he grabado este sábado pasado con Andreu Mateu, que es un... Mira, es una persona, un nosotros, Martín. Este Andreu se dedicaba a temas, tenía una empresa exitosísima por 20 años, se llama Dreams and Adventures en España. Se dedicaba a hacer eventos, pero eventos que movían un avión y sacaban una lección de eso. Eventos que armaban una orquesta y sacaban una lección de eso. Eventos de team building brutales. Hacía unas cosas chulísimas. Pero claro, todo esto desapareció el 15 de marzo, ¿no? Y el testimonio, para todos los que queráis escucharlo, Andreu Mateu en depersonas.com/podcast, el testimonio es increíble porque el tipo cuenta cómo se ha reconvertido en algo que hasta ahora no sentía que era su pasión, que dice muy gráficamente, dice, me bajé a la tienda de unos pakistaníes, me compré unos auriculares y por unos audífonos he acabado haciendo música. Y tenéis que ver las cosas que hace. Son padrísimas, ¿no? Pero lo ha hecho porque de repente el mundo suyo se le ha dado la vuelta. Si no se le hubiera dado la vuelta, probablemente eso se hubiera quedado como una pasión o como un sueño o como en algún día, ¿no? Y esto de repente se ha convertido en su forma de hacer 20 horas diarias, ¿no? Y me parece que este es el momento también de, cuando digo de esto, que alguno puede decir, oye, pero es que yo no tengo ninguna pasión con la que trabajar, que no es verdad, pero a lo mejor no la sé. Laboralmente hay gente que hoy está sin trabajo, que va a poder acceder a unos trabajos que hace 6 meses no podría acceder. Cuando todo esto se reabra, de repente el movimiento de talento de toda la gente que ha salido va a ser tan brutal que ya no van a volver a llamar al que estaba antes, sino buscarán a otra persona. Y ahí es donde aparece la oportunidad, ¿no? Gente que no podía acceder a cadenas de primer nivel o gente que, porque ese puesto estaba ocupado, de repente va a poder acceder, ¿no? Entonces yo creo que es tiempo de prepararse, es tiempo de estar atento, es tiempo de añadir aquellos skills, aquellas herramientas que hoy no tengo, de estar lo mejor preparado para cuando salga la oportunidad, que la oportunidad se junte con la preparación y entonces pueda decir que he tenido suerte con todo esto, ¿no? Excelente, Raúl. Bueno, Raúl, de verdad, espero que no hayamos aburrido a las personas que nos han seguido y al contrario, digamos, la intención y el propósito de esta conversación, como lo conversamos, era compartir qué nos pasó desde que nos vimos en marzo. Y yo me alegro mucho porque siento que te han pasado cosas buenas o has enfrentado desafíos importantes y me conecto contigo desde ahí, ¿no? Porque no estamos hablando de teoría, estamos hablando de situaciones que hemos experimentado con el corazón abierto y con toda la transparencia lo comparto porque podemos ser muy coach o muy consultores, pero somos personas. Mira, Martín, hace 6 meses yo no tenía rescatada mi pasión por el micro. Lo he rescatado de un sitio donde lo tenía oculto por ahí porque estaba como parte del paisaje. No estaba en mi ciudad Tampa, mi ciudad de adopción que tengo aquí al fondo. No había nunca experimentado montar un set de prácticamente de televisión. Y todo eso lo he aprendido, pues no solo, sino aprendiendo de todos, ¿no? En YouTube hay un montón de material, ¿no? Donde tú te puedes poner, oye, ¿cómo utilizar un croma, ¿no? Y de repente te aparece un tipo con 25 años que te dice, mira, pones esta foto, esta luz, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Y todo eso es lo que yo me quedo, ¿no? El never stop exploring, nunca dejar de aprender, seguir teniendo una pasión, seguir teniendo un sueño. Te aconsejo que leas, que escuches te va a encantar, Andreu, porque Andreu dice... Y es algo que con lo que te vas a ver reflejado. Hay un momento en la vida
que empiezas a hablar más tiempo de lo que ya pasaste que de los proyectos futuros. Y cuando has sido una persona de proyectos de futuro, de repente esa es la primera alarma, ¿no? Oye, espérate. Oye, ¿te acuerdas qué bien estábamos cuando no sé qué? Oye, fíjate, entra la melancolía y eso te mata, ¿no? Entonces, hay que tener un proyecto, hay que mirar para adelante, hay que aprender nuevas cosas, hay que meterse en cosas distintas y eso es lo que nos va a mantener frescos, vivos y lozanos como hasta ahora. Guapetones así, con este cara buena que tenemos. Y sabes qué, Raúl, tú decías esto de aprender las cosas que uno aprende. Hace pues 6 meses yo no sabía, digamos, hacer un video o editarlo o hacer un flyer. Ahora hago videos, edito, hago flyer. Y tú eres un poco también el que provocó esto porque tú ya hacías alguna de estas cosas y yo comencé a seguirte un poco y dije, bueno, también voy a empezar a aprender. Entonces ahora hago mis propios videos, los edito, los lanzo y eso es parte, digamos, de este cambio. ¿Sabes cómo se llama eso, Martín? Se llama libertad. Se llama libertad. O sea, hasta ahora, yo hoy, por ejemplo, hemos lanzado, y además el cliente lo sabe, por tanto, hemos lanzado el primer programa ahora en septiembre, como te estaba contando, y hasta ahora yo dependía de una persona, que era la que me echaba una mano, que controlaba todo el proceso, de una persona más 3 o 4 por debajo que eran las que hacían el trabajo, ¿no? Pero claro, esta persona ahora no está y me ha tocado a mí aprender a hacerlo. Y cuando lo haces, la sensación es esa, es libertad. O sea, no dependo de nadie, lo puedo hacer yo y por tanto, cuando volvamos a crecer, que volveremos a crecer, volverán a irnos las cosas mucho mejor que ahora, ya lo podremos volver a delegar, pero sabiendo que no por necesidad, no estamos limitados y que no hay límite para aquel que quiere seguir aprendiendo cada día, ¿no? Totalmente de acuerdo, Raúl. Entonces, bueno, Raúl, espero que no sea ni la primera ni la última y que nos volvamos a que no nos pasen 6 meses. Tendríamos que agendarnos esto, ¿no? De cada 3, ¿no? Exactamente. Y me encantaría, porque uno de mis sueños siempre es compartir contigo algún evento, algún programa, porque creo que hay bastantes experiencias y conocimiento como para compartirlo con las personas. Entonces, qué bueno, qué bueno. Mira, si no, en cualquier caso, emplazamos ya directamente, para antes del final de año, para despedir el año como nos merecemos, en un audio de estos, en un vídeo live, pero en cualquier caso nosotros nos mantenemos fuera de las cámaras en contacto, Martín. Te mando un abrazo gigante. Muchas gracias, Raúl, saludos por casa y cuídate mucho, que te vaya súper bien. Igual, un abrazo fuerte, chao.